La fe como fundamento de la vida cristiana. La fe es el pilar fundamental de nuestra vida cristiana. En Hebreos 11:1 encontramos una definición profunda de la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Esta certeza, que no depende de las circunstancias, es lo que nos sostiene en momentos de adversidad. La fe cristiana no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su carácter y en sus promesas. Muchas veces la fe es puesta a prueba en momentos de dificultad. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas vidas han sido transformadas por la fe en Dios, incluso ante grandes desafíos. Como está escrito en 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Esto significa que la verdadera fe va más allá de las circunstancias visibles y toca una realidad espiritual más profunda. La confianza en Dios es más que una creencia intelectual. Es un compromiso diario de confiar en Él, incluso cuando no entendemos el camino por delante. La fe cristiana es sostenida por la palabra de Dios. Como leemos en Romanos 10:17, la fe viene por el oído y el oído por la palabra de Cristo. Cuando escuchamos y meditamos en las Escrituras, nuestra fe es fortalecida. La palabra de Dios no es solo una colección de historias antiguas, sino una fuente viva de sabiduría que nos guía en los momentos de duda e incertidumbre. La Biblia nos revela la naturaleza de Dios y nos recuerda sus promesas, asegurándonos que siempre está a nuestro lado, sin importar las dificultades. Sin embargo, a menudo enfrentamos momentos de duda y nuestra fe es desafiada. Cuando pasamos por dificultades, es fácil mirar las circunstancias y preguntarse si Dios está con nosotros. Esto es natural, porque nuestra naturaleza humana tiende a ser impulsada por lo que vemos y sentimos. Sin embargo, la fe nos llama a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En el Salmo 23:4, el salmista expresa esta confianza: aunque caminara por el valle de la sombra de la muerte, no temería ningún mal, porque tú estás conmigo. En tiempos de crisis, la fe nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando no vemos una solución inmediata. Él nos llama a confiar en Él y esperar en su dirección. A medida que cultivamos esa confianza, nuestra fe crece y se hace más firme, no siendo sacudida por las dificultades. El gran desafío de la fe es justamente confiar en Dios en los momentos de incertidumbre, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La fe también es alimentada por la oración. Cuando oramos, no solo buscamos respuestas, sino que fortalecemos nuestra confianza en Dios. La oración es una conversación con el Creador, donde entregamos nuestras preocupaciones, ansiedades y dudas a Él. A través de la oración, Dios nos recuerda su presencia constante en nuestras vidas, y al acercarnos a Él, somos renovados y fortalecidos en la fe. En Filipenses 4:6-7, somos guiados. No andéis ansiosos por nada, pero en todo, por la oración y las súplicas, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, sino también una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando oramos, ponemos nuestros corazones en sintonía con el Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos y fortalecernos. La fe crece a medida que nos entregamos a Dios en oración y escuchamos su voz. La oración nos enseña a depender de Dios en todas las situaciones, sabiendo que Él es nuestra fuente de fortaleza y sabiduría. ¿Te has fortalecido en la fe a través de la palabra y la oración?
Comparte en los comentarios cómo Dios ha renovado tu confianza en su dirección y promesas. Suscríbete al canal para más videos sobre cómo fortalecer la fe en momentos de dificultad. Superando las dudas con confianza en Dios. La duda es una experiencia común a todos los cristianos, incluso los más fieles. En momentos de adversidad, pueden preguntarse si Dios está realmente en control, si sus oraciones están siendo escuchadas o si realmente están siguiendo el camino correcto. La duda no es pecado, pero si no se trata puede alejarnos de la confianza que Dios espera de nosotros. En Santiago 1:6 encontramos una orientación importante. Pídela con fe, sin dudar. Porque lo que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada y agitada por el viento. La duda a menudo nos hace vacilar. Es como una ola que nos arrastra lejos del propósito divino. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que podemos superar la duda confiando en Dios y siendo firmes en su palabra. En Marcos 9:24, el padre de un niño poseído por un espíritu impuro exclama: «Yo creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad». Esa frase resume el conflicto que todos enfrentamos. Una fe que desea creer, pero que es desafiada por las circunstancias. La duda entra en nuestros corazones cuando miramos el escenario a nuestro alrededor y nos olvidamos de que Dios tiene control total sobre todo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, incluso ante la duda, Él nos sostiene y nos guía. Como dice en Filipenses 4:6-7, no andéis ansiosos por nada, pero en todo, por la oración y la súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios nos ofrece paz en medio de la duda, cuando confiamos en Él y le entregamos nuestras preocupaciones en oración. Superar las dudas comienza con la decisión de confiar. Es natural cuestionar cuando el camino no está claro, pero la fe es justamente creer que Dios está en control, incluso cuando no vemos la solución a la vista. A medida que pasamos por dificultades, se nos invita a desarrollar una fe que no depende solo de lo que vemos, sino que se basa en quién es Dios. La confianza en Dios es una elección diaria y muchas veces necesita ser reafirmada en la oración y la meditación de su palabra. En Mateo 17:20 Jesús enseña: «Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí, y pasará, y nada os será imposible». Jesús no está sugiriendo que tenemos una fe perfecta, sino que nuestra fe, por pequeña que sea, es poderosa cuando se pone en Dios. Incluso una pequeña fe, como un grano de mostaza, puede mover montañas. La clave es confiar en Dios y creer que puede hacer lo imposible, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. Cuando enfrentamos momentos de duda, es fundamental recordar que no estamos solos. En Juan 14:18, Jesús nos promete: «No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros». Él nos asegura que siempre estará con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Cuando la duda intenta dominarnos, debemos dirigir nuestra atención hacia el Señor, confiar en su fidelidad y recordar sus promesas. Las dudas pueden surgir, pero no tienen que definir nuestro camino con Dios. Al alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, oraciones sinceras y recordatorios diarios de su fidelidad, podemos superar la duda y caminar con confianza, sabiendo que Él siempre está en control. Si has confiado en Dios para superar tus dudas, escribe amén en los comentarios. Oremos juntos y declaremos que nuestra confianza está en Dios, independientemente de las circunstancias. Si te sientes fortalecido, comparte este video con otros que necesitan fe y esperanza. Cómo alimentar tu fe.
La fe es como una planta que necesita ser regada y cuidada para crecer. No es algo que simplemente sucede de forma automática, sino algo que debemos cultivar con paciencia y dedicación. En Romanos 10:17, la Biblia nos enseña: la fe viene por el oído, y el oído por la palabra de Cristo. Esto significa que para fortalecer nuestra fe, necesitamos constantemente escuchar la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura, ya sea a través de la predicación, meditación o oración. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, nuestra fe necesita ser alimentada para no marchitarse. Muchos de nosotros, cuando estamos en dificultades, empezamos a concentrarnos más en las circunstancias que en las promesas de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestra mayor fuente de alimento espiritual. Ella nos recuerda la fidelidad de Dios, nos fortalece en los momentos de debilidad y nos da el valor necesario para seguir adelante. En 2 Timoteo 3:16-17, leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y plenamente habilitado para toda buena obra. Cuando dedicamos tiempo a la lectura de la Biblia, no solo estamos aprendiendo conceptos, sino que estamos alimentando nuestra fe. La palabra de Dios habla directamente a nuestro corazón y nos transforma. Al estudiar las Escrituras, encontramos consuelo, orientación y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Es en la meditación de la palabra que nuestra fe crece, haciéndonos más fuertes y más confiados en sus promesas. Además, la oración es otra práctica fundamental para alimentar nuestra fe. Cuando oramos, no solo le pedimos cosas a Dios, sino que nos entregamos a su voluntad, reconociendo nuestra dependencia de Él. La oración es una conversación con el Creador, donde expresamos nuestros miedos, dudas y esperanzas, pero también escuchamos su voz. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos instruye a orar sin cesar, lo que significa que la oración debe ser una práctica constante en nuestra vida. La oración fortalece nuestra fe al acercarnos más a Dios y recordarnos que Él siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniendo. Otra forma de alimentar nuestra fe es a través de la adoración y la comunión con otros cristianos. En Hebreos 10:25 somos llamados a no dejar de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortarnos unos a otros. La fe no es un viaje solitario, se vive en comunidad. Cuando nos reunimos con otros cristianos, tenemos la oportunidad de escuchar sus testimonios, ser alentados por sus historias de fe y fortalecernos unos a otros. La adoración, ya sea individual o en grupo, también es una poderosa forma de alimentar nuestra fe. Al alabar a Dios, nuestra alma se fortalece, nuestra confianza en Él aumenta y nos volvemos más sensibles a su espíritu. La confianza en Dios se alimenta de la práctica constante de estas disciplinas espirituales. A medida que meditamos en la palabra de Dios, oramos y adoramos, nuestra fe se vuelve más sólida e inquebrantable. La fe que es alimentada por estos medios se convierte en una fe que puede resistir cualquier tormenta. En 1 Juan 5:4 leemos: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe alimentada por Dios nos da la victoria, porque ella nos mantiene firmes, no importa lo que el mundo nos ofrezca. Sin embargo, así como una planta necesita ser regada, también debemos actuar para mantener viva nuestra fe. Cuando estamos en tiempos difíciles, es fácil alejarnos de Dios, dejar de orar, de leer la Biblia o de buscar a la comunidad cristiana.
Pero es en estos momentos cuando más necesitamos alimentarnos de la palabra y recordar las promesas de Dios. La fe no es algo que surge solo en momentos de facilidad, pero se fortalece y crece en los desafíos, cuando decidimos confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Por lo tanto, para fortalecer nuestra fe, debemos alimentarnos continuamente de todo lo que Dios nos ofrece: su palabra, la oración, la adoración y la comunión con los hermanos. A medida que hacemos esto, nuestra confianza en Dios crece y somos más capaces de superar los desafíos de la vida con fe inquebrantable. ¿Has alimentado tu fe regularmente? ¿Cómo has buscado fortalecer tu confianza en Dios? Escriba amén en los comentarios si usted está comprometido a alimentar su fe todos los días y compartir este video con aquellos que también desean fortalecer la fe. Vivir por la fe y confiar en la dirección de Dios. Vivir por la fe es un desafío diario, pero es el camino hacia una vida llena de propósito y paz. La fe en Dios no es algo que solo proclamamos, sino algo que debemos vivir a cada momento. En 2 Corintios 5:7, la Biblia nos enseña: porque andamos por fe y no por vista. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe ser mayor que nuestra percepción de las circunstancias a nuestro alrededor. En lugar de confiar solo en lo que vemos o sentimos, estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Vivir por la fe significa confiar en Dios, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que el futuro parece incierto o cuando las dificultades parecen ser mayores que nuestra capacidad de enfrentarlas. En ese momento, la fe se vuelve esencial. La fe es la certeza de que incluso cuando no podemos ver la solución, Dios ya tiene el control de la situación. Cuando confiamos en Él, podemos descansar sabiendo que Él está trabajando por nuestro bien, incluso si no podemos ver o entender completamente lo que está sucediendo. El desafío de la fe es vivir de acuerdo a lo que Dios dice, en lugar de depender de nuestras propias percepciones. En Proverbios 3:5-6 somos instruidos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Conócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto nos muestra que la fe es un camino de total confianza en Dios, reconociendo su soberanía y permitiendo que Él nos guíe, incluso cuando no entendemos el cómo y el por qué. Muchas veces estamos tentados a tomar el control de la situación, tratando de resolver todo con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos llama a vivir por la fe, entregándole nuestras preocupaciones y confiando en que Él, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. La fe es una invitación a rendirnos a su plan y caminar con Él, incluso cuando el camino parece incierto. En Mateo 17:20, Jesús nos enseña: porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí y pasará, y nada os será imposible. Esto nos muestra que la fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover montañas y transformar realidades. Confiar en Dios y vivir por la fe no significa que nunca pasaremos por dificultades. La vida cristiana está llena de desafíos y momentos difíciles. Sin embargo, vivir por la fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos fortalece en las debilidades, nos guía en las decisiones y nos da la paz que excede todo entendimiento, incluso en las situaciones más complicadas, como leemos en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando elegimos vivir por fe, podemos experimentar esta paz,
sabiendo que Dios está en control. Dios también nos enseña a vivir por la fe a través de las dificultades. En 1 Pedro 1, 6, 7, se nos recuerda que, aunque ahora por un breve tiempo, si es necesario, seáis afligidos por varias pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, se encuentre en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las pruebas, por desafiantes que sean, tienen el propósito de refinar nuestra fe, haciéndonos más semejantes a Cristo y más dependientes de su fuerza. A medida que vivimos por fe, nuestra confianza en Dios crece. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío y elegimos confiar en su dirección, nuestra fe se hace más fuerte. El Señor nos enseña a confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones, en el trabajo, en las finanzas, en las decisiones importantes e incluso en los pequeños asuntos cotidianos. Vivir por la fe es practicar la confianza en Dios en todo momento, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada detalle de nuestra vida. Y cuando el camino parezca oscuro, recuerda que Dios es fiel para guiarte. En Salmo 32, 8, Él nos promete: yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Yo te aconsejaré y cuidaré de ti. Esta promesa nos asegura que no importa lo que enfrentamos, Dios está con nosotros, guiándonos con amor y sabiduría. Si quieres vivir por la fe y confiar plenamente en Dios, escribe amén en los comentarios. Oremos juntos para que Él fortalezca nuestra fe en cada momento de la vida. Si estás siendo desafiado a vivir por la fe, comparte este video con alguien que también necesita ser animado en su caminar con Cristo. La importancia de la perseverancia en la fe. La perseverancia es una de las mayores pruebas de nuestra fe. No basta con tener fe en Dios cuando todo va bien, cuando las circunstancias son favorables. La verdadera fe se revela en los momentos difíciles, cuando enfrentamos desafíos, pérdidas y dificultades. En Santiago 1, 3, 4, somos instruidos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin faltar en nada. Este versículo nos recuerda que la perseverancia es esencial para fortalecer la fe. Perseverar en la fe no significa que vamos a entender todas las situaciones, pero significa que confiamos en Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Cuando pasamos por tribulaciones, es fácil desanimarnos y preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero la Biblia nos enseña que en estos momentos nuestra fe está siendo refinada. En Romanos 5, 3, 4, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios y experimentar su fidelidad de una manera más profunda. La perseverancia es una característica importante de la fe cristiana, ya que nos enseña a confiar en Dios, independientemente de las adversidades. Cuando seguimos a Dios en medio de las dificultades, nuestra fe se hace más firme, porque aprendemos a depender de Él, no de nuestras propias fuerzas. En Hebreos 10:36, somos desafiados a perseverar en la fe, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, podamos alcanzar la promesa. Esta perseverancia no es algo que hacemos solos, sino algo que Dios nos capacita a hacer por medio del Espíritu Santo. La perseverancia en la fe nos prepara para recibir la promesa de Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, incluso en las dificultades, Él nos guía y fortalece,
y en el momento adecuado veremos su mano actuando en nuestra vida. La perseverancia es una parte importante del camino cristiano, porque nos prepara para enfrentar las pruebas con confianza inquebrantable. Como está escrito en Filipenses 1:6, estoy plenamente seguro de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Has perseverado en tu fe, incluso en las dificultades? Si estás listo para seguir confiando en Dios en todas las circunstancias, escribe amén en los comentarios y comparte este video con aquellos que necesitan aliento para perseverar en la fe. El papel de la comunidad cristiana en el fortalecimiento de la fe. Aunque la fe es una experiencia personal, Dios también nos llama a vivir en comunidad con otros cristianos. El camino cristiano nunca fue destinado a ser solitario. La Biblia nos enseña la importancia de conectarnos unos con otros, compartiendo nuestras experiencias de fe y apoyándonos los unos a los otros. En Hebreos 10:24-25 somos instruidos y busquémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, como es costumbre de algunos, sino reprendiéndonos los unos a los otros. La comunidad cristiana es una parte esencial del fortalecimiento de nuestra fe. Cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en Cristo, podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros y apoyarnos en los momentos difíciles. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta a llevar las cargas de los demás y así cumplirán la ley de Cristo. La comunión con otros cristianos nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino y que juntos podemos crecer más fuertes en la fe. En Hechos 2:42 vemos cómo los primeros cristianos vivían en comunidad y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. La comunidad cristiana no es solo un lugar de reunión, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe a través de la enseñanza, la oración y el apoyo mutuo. Cuando nos unimos para adorar, estudiar la Biblia y orar juntos, nuestra fe es alimentada y fortalecida. Además, la comunidad cristiana nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en momentos de duda. Cuando estamos luchando con cuestiones de fe, es vital tener gente a nuestro alrededor que pueda recordarnos las promesas de Dios y apoyarnos en la oración. El aliento de otros cristianos nos fortalece y nos ayuda a superar la duda, manteniéndonos enfocados en la confianza en Dios. La verdadera fe cristiana se fortalece en comunión con otros creyentes. Al conectarnos y compartir nuestra fe, crecemos más como el cuerpo de Cristo edificado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:27, Pablo escribe: «Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros en particular. Cada uno de nosotros es una parte de ese cuerpo, y nuestra fe es más fuerte cuando estamos unidos en Cristo». La paz que viene de la confianza en Dios. La paz de Dios es una de las mayores promesas que nos hace. En Filipenses 4:6-7 leemos: «No andéis ansiosos por nada, antes en todo por la oración y la súplica, con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones ante Dios. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos da una paz que va más allá de la comprensión humana. La paz de Dios no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos, incluso en las tormentas de la vida. Cuando la confianza en Dios es firme, experimentamos la paz que excede todo entendimiento, porque sabemos que Él tiene el control de todas las situaciones. En Juan 14:27, Jesús nos deja una promesa: «Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da».
En momentos de incertidumbre, cuando las dificultades parecen insuperables, la paz de Dios nos da la fuerza para continuar. No importa lo que el mundo nos ofrezca, la paz que viene de Dios es constante e inquebrantable. Cuando ponemos nuestra confianza en sus promesas, Él nos da la serenidad necesaria para enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que está en control. La paz de Dios no es algo que podemos ganar por nuestros propios esfuerzos, sino algo que Él nos da como un regalo. Viene cuando elegimos confiar en Dios y entregar nuestras preocupaciones a Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. La verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. ¿Has experimentado la paz de Dios en tu vida? Si confías en Dios y deseas vivir en su paz, escribe amén en los comentarios y comparte este video con aquellos que necesitan encontrar la paz que solo Dios puede ofrecer. Confianza en Dios, incluso cuando no vemos la solución. Confiar en Dios cuando la solución no es clara es una de las mayores expresiones de fe. Vivimos en una época donde todo tiene que ser rápido, inmediato, y las respuestas tienen que ser visibles. Sin embargo, la verdadera prueba de fe es confiar en Dios incluso cuando no podemos ver la solución frente a nosotros. La fe que Dios busca en nosotros no depende de las circunstancias favorables, sino de nuestra confianza en su soberanía. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que andamos por fe, no por vista. Esto significa que la confianza en Dios nos lleva a actuar de acuerdo con lo que Él nos dice, incluso si el camino por delante no es claro. En momentos de dificultad, la tentación de resolver la situación por nuestra propia fuerza puede ser grande. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera paz viene cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Muchas veces, Dios no nos revela todos los pasos del camino a la vez. Él nos guía paso a paso, y es la confianza que tenemos en Él lo que nos permite seguir, incluso sin ver la solución inmediata. Este tipo de fe es lo que nos fortalece y nos permite vivir en paz, sabiendo que Dios tiene el control total. Como está escrito en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Conócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esa confianza no es algo fácil de cultivar, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Cuando no vemos la solución, podemos descansar en la certeza de que Él está trabajando a nuestro favor. La confianza en Dios, incluso sin ver, es la clave para vivir una vida de fe verdadera. ¿Cómo vivir con esperanza, incluso en las dificultades? Vivir con esperanza en tiempos difíciles es un poderoso testimonio del carácter de Dios y de nuestra fe en Él. La esperanza cristiana no es una vaga expectativa de que todo va a mejorar, sino una confianza segura en las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias. La Biblia nos enseña que nuestra esperanza debe estar en Cristo, que es la roca inquebrantable. En Romanos 15:13, Pablo nos dice que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es algo que viene de dentro de nosotros, sino un fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos aferramos a sus promesas, nuestra esperanza es renovada y encontramos paz, incluso en medio de la tormenta. Vivir con esperanza es un testimonio de fe. Cuando la gente ve cómo reaccionamos ante las dificultades, confiando en Dios y manteniendo la paz, eso despierta en ellos curiosidad y admiración. La esperanza cristiana no es pasiva, sino activa.
Nos motiva a vivir con confianza, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Incluso cuando los tiempos son difíciles, podemos mirar al futuro con confianza porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La verdadera esperanza viene de una relación constante con Dios. Cuando estamos en oración, buscando su palabra y permaneciendo en su presencia, nuestra esperanza se vuelve firme e inquebrantable. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la esperanza en Cristo nos mantiene de pie. El poder de la fe para transformar vidas. La fe tiene el poder de transformar vidas. No solo nos da la certeza de la salvación en Cristo, sino que también nos capacita para vivir de manera diferente, superar los desafíos y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús nos enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Esto no significa que nuestra fe tiene que ser perfecta, pero que incluso en nuestra debilidad, Dios puede hacer milagros. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, le permitimos trabajar en nosotros y a través de nosotros. La fe nos transforma porque nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios tiene el control. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda: aquel que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. La fe activa este poder transformador en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar la gracia de Dios de maneras que no podríamos imaginar. Pero la transformación que viene por fe no es solo sobre cambios externos. La verdadera transformación ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, moldeándonos a la imagen de Cristo. La fe nos capacita para vivir en obediencia, superar nuestros miedos y vivir con un propósito divino. Ella nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. La verdadera fe es la que nos lleva a la acción. En Santiago 2:26 leemos: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe reflejarse en nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestras decisiones diarias. Cuando vivimos de acuerdo con la fe que profesamos, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Si crees en el poder de la fe para transformar tu vida, escribe amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita renovación y fe en su camino con Dios. Está muerto. También la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe reflejarse en nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestras decisiones diarias. Cuando vivimos de acuerdo con la fe que profesamos, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Si crees en el poder de la fe para transformar tu vida, escribe amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita renovación y fe en su camino con Dios.